Estamos en Liberia, Guanacaste, y hoy vamos a entrevistar a José Antonio Castro Nieto, quien es director científico de Ad Astra Rocket Company Costa Rica. Gracias, José Antonio, por invitarnos a las instalaciones de Ad Astra. Claro, con muchísimo gusto, es un placer tenerlos acá. Este es lo que nosotros llamamos el ecosistema de transporte sostenible basado en las energías renovables y la tecnología del hidrógeno. Y el ecosistema está basado en tres componentes. Y aquí podemos ver dos de esos componentes. El primer componente es el componente que produce la energía. Son los paneles solares que están allá en combinación con una turbina eólica que está detrás de aquel edificio que en este momento está en forma horizontal. Eh, Estos elementos son los responsables de generar la energía necesaria para el resto del ecosistema. Luego viene la parte del ecosistema que consume esa energía para a partir de eso producir hidrógeno. Entonces aquí tenemos la planta de producción, almacenamiento y dispensado del hidrógeno. Y el tercer componente del ecosistema es el componente que consume el hidrógeno para producir movilidad. Ese es el bus de hidrógeno, que el bus aún no ha llegado al país y está por llegar en cualquier momento. Lo que tiene de innovador este proyecto es que es uno de los primeros, si no el primero, que tiene una producción de energía totalmente renovable, con una producción de hidrógeno en sitio y una utilización del hidrógeno todo en el mismo ecosistema. Han existido desarrollos de energías renovables en otros lugares del mundo, han existido desarrollos de producción de hidrógeno, inclusive de movilidad de hidrógeno con todo el mundo, pero este es uno de los primeros que tiene combinados todos los elementos en un mismo sitio. Tal vez si nos explicas lo que nos estabas contando ahora sobre cómo funciona toda esta tecnología ya dentro del autobús. Ok, perfecto. Para explicar el autobús, tengo que empezar desde explicar cómo producimos el hidrógeno y qué es el hidrógeno, porque eso nos va a ayudar a entender. Entonces, si me echo bien para atrás, todo el proceso empieza con la producción de energía de los paneles solares y la turbina eólica. Con el recurso natural abundante que hay en Costa Rica, podemos agarrar esos recursos naturales y producir electricidad. Esa electricidad luego va a alimentar el proceso de producción de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más sencillo de la tabla periódica. Un protón con un electrón es los ingredientes más básicos de poder tener átomos, y entonces el hidrógeno es el más sencillo de todos esos. Tiene muchísima energía por unidad de masa, entonces un kilo de hidrógeno tiene muchísima energía, pero el hidrógeno es muy poco denso, entonces un litro de hidrógeno a condiciones normales tiene muy poquita cantidad de hidrógeno. Entonces para trabajar con hidrógeno hay que trabajarlo a altas presiones. Y el hidrógeno no se encuentra en forma libre en la naturaleza, casi siempre está atado a otros elementos. Entonces si el hidrógeno está atado al nitrógeno, eso es amoníaco. Si el hidrógeno está atado al carbón, son hidrocarburos o carbohidratos. Y si el hidrógeno está atado al oxígeno, es agua, H2O. Entonces, tradicionalmente en los países industrializados se usa muchísimo hidrógeno, pero este hidrógeno viene primordialmente de hidrocarburos, específicamente del metano. Entonces ese proceso de producir hidrógeno libera carbono, entonces a esa producción de hidrógeno se le llama el hidrógeno sucio. Si uno, por lo contrario, produce hidrógeno a partir de agua, lo único que libera es oxígeno. Entonces, si uno lo libera a partir del agua, lo que produce es oxígeno porque uno rompe la molécula del agua, H2O, en las H y en las O, hidrógeno y oxígeno. Ese proceso de producir hidrógeno a partir del agua es lo que se conoce como el hidrógeno limpio. Entonces, tenemos la energía que viene de los paneles solares y de la turbina eólica y entra a la planta para que luego rompa la molécula del agua para formar hidrógeno y oxígeno. El oxígeno simplemente se libera en la atmósfera y el hidrógeno luego se almacena y se comprime a alta presión para poder almacenarlo en espacios relativamente pequeños. Nosotros aquí almacenamos hidrógeno a 5000 libras por pulgada cuadrada o 5000 psi, que es altísima presión. A comparación, el aire en las llantas de los vehículos normalmente está a 30 libras por pulgada cuadrada o 30 psi, y aquí estamos a 5000. Sí, es muchísima la diferencia. Muchísima la diferencia. Y luego ese hidrógeno finalmente se lleva al dispensador de hidrógeno, que si lo vemos desde acá parece como un dispensador de gasolina, pero un poquito diferente, para alimentar en el autobús. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre en el autobús? Que era la pregunta original. Sí. En el autobús ocurre lo inverso que lo que pasa en la planta. En el autobús se almacena el hidrógeno en unos tanques que lleva el autobús para poder ir consumiendo hidrógeno en el camino. Entonces, el autobús es en realidad un autobús eléctrico de hidrógeno. Entonces, no tiene motor de combustión interna. Nosotros no hacemos combustión de hidrógeno, sino que lo que tiene es un motor eléctrico. La electricidad de ese motor no viene de baterías, sino que viene de una celda de combustible. Y la celda de combustible es un aparatito que hace, como yo les decía, lo inverso de esta planta. La celda de combustible toma hidrógeno de los tanques, toma oxígeno del aire, los recombina para formar agua y en ese proceso produce electricidad que se va al motor eléctrico y mueve las llantas del bus. El agua sale por la mufla del bus como vapor de agua. Entonces lo único que produce como excedente es vapor de agua. Y además están usando energía renovable, digamos, porque aprovechan lo de la planta y aprovechan pues también parte de un porcentaje de la energía del país, que es en su mayoría renovable. Correcto. Esta planta consume más energía de la que nosotros somos capaces de producir con los paneles. Entonces, un porcentaje de la energía va a provenir de la red eléctrica nacional, que ya de por sí en Costa Rica es bastante verde. El porcentaje de energía va a rondar menor al 35% de la red eléctrica y alrededor del 65% va a venir de nuestros paneles solares y de la turbina eólica. Entonces, ¿cuáles serían como las desventajas y ventajas de estos vehículos eléctricos a partir del hidrógeno comparado con los vehículos eléctricos que conocemos con batería? Ajá. Y comparado también a los tradicionales? Ok, perfecto. Los vehículos tradicionales tienen un tanque a donde se almacena la gasolina y la gasolina va a un motor de combustión interna y es el quemar esa gasolina lo que contamina. Estos carros tradicionales tienen normalmente un rango de autonomía de 400 kilómetros o más elevado. Tienen tiempos de recarga relativamente cortos. Uno va a una gasolinera y dura aproximadamente 5 minutos en cargar el vehículo. Y el desempeño del motor es dependiente de cuánto combustible tenga almacenado en el tanque. Es decir, si yo tengo tanque lleno o medio tanque, el desempeño del vehículo es similar. Muy bien, esos son los carros tradicionales. Luego están los vehículos eléctricos de baterías. Estos no tienen un motor de combustión, no tienen tanques, sino que lo que tienen es un motor eléctrico que toma electricidad para producir un movimiento y la electricidad proviene de unas baterías. Estos no contaminan, siempre y cuando la electricidad venga de fuentes renovables. Pero los vehículos eléctricos de baterías tienen un rango de autonomía mucho más limitado, ronda entre los 150 y los 200 kilómetros. Podemos decir que la mitad que los carros tradicionales. Tienen tiempos de recarga muy largos, dependiendo de la instalación eléctrica que uno tenga en la casa, va como de 1 a 2 horas, hasta pueden llevarse 8 horas cargándose. Y luego, conforme se va consumiendo la electricidad en la batería, disminuye el desempeño del motor porque el voltaje que tiene la batería va disminuyendo. Pero tienen la gran ventaja de que no contaminan, que es su principal gran ventaja. Luego están los vehículos eléctricos de hidrógeno. Estos tienen un motor eléctrico, igual que los de la batería, pero tienen unos tanques en donde se almacena el hidrógeno y tienen la celda de combustible que yo les hablaba antes. Y tampoco contaminan porque no producen combustión de gasolina, ni diésel, ni mucho menos. Estos vehículos eléctricos de hidrógeno tienen un rango de autonomía de entre los 350 y los 400 kilómetros, entonces se acerca bastante al rango de autonomía de los vehículos tradicionales. Tienen tiempos de recarga de los 5 a los 15 minutos, de nuevo muy parecido a la experiencia de usuario de los carros tradicionales. Y luego el desempeño del vehículo es independiente de si tiene el tanque de hidrógeno lleno o medio lleno o a un cuarto. Es una tecnología más novedosa, más incipiente y por lo tanto tiene un costo más elevado. Y también asociado a los vehículos de hidrógeno es que tiene que existir una planta dispensadora de hidrógeno. Entonces
En estos momentos en Costa Rica, cualquier vehículo de hidrógeno va a verse restringido a las cercanías de esta hidrogenera. Nosotros tenemos la visión de poder instalar hidrogeneras en el resto del país. ¿Cómo cree usted que se podría como enfrentar a bueno, las ventajas, que en realidad parece mínima comparado a los beneficios, pero es una desventaja que es el costo, y esto de la infraestructura? Bueno, cuando entra tecnologías disruptivas al mercado, casi siempre estas vienen de la mano con tener que crear infraestructura. Como le decía antes, a mí la analogía que me gusta es como la analogía de los celulares, que al principio los celulares eran aparatos muy grandes, muy caros, que solo funcionaban en el único lugar donde había torre celular. Y que esto es poco a poco fue creciendo la demanda, y con ello fue creciendo la infraestructura y fue creciendo la instalación de más torres celulares en diferentes partes del país. Y de la mano con eso vino la disminución en tamaño de los celulares y la reducción significativa del costo, hasta el punto de que ahora absolutamente todo el mundo, se podría decir que todo el mundo tiene celulares. Algo similar tiene que ocurrir con el proceso de la electrificación del transporte con hidrógeno. Pero es un proceso que involucra a muchísimos actores, no solo involucra a los actores que estamos en este proyecto en particular, tiene que venir de la mano con el apoyo del sector privado, del sector industrial, del sector gubernamental, y tiene que venir también de la mano con una nueva reglamentación, cómo se van a regular los precios de los diferentes insumos, cuál va a ser la reglamentación y las leyes al respecto. Entonces es una iniciativa con muchísimo potencial, pero que tiene un montón de aristas que hay que irlo llevando de a poquitos. ¿Este proyecto cómo vendría a ayudar al país a lograr su meta de carbono neutralidad? Claro, Costa Rica en lo que es el sector electricidad es único en el mundo, porque muchísimo de la electricidad que nosotros consumimos y producimos es electricidad renovable. Si no me equivoco, en el año 2016 el 98% de nuestra electricidad vino de fuentes renovables con poquísimas emisiones de carbono. Pero la electricidad no es toda la energía que nosotros consumimos como país. En el pastel de la energía apenas el 25% aproximadamente es electricidad, y un porcentaje muy grande, que es el 50% de la energía que nosotros consumimos, viene del sector transporte, que no es renovable. Entonces, nuestra generación lo que le toca hacer es aprovechar los recursos naturales que tenemos para la generación de electricidad renovable y redirigirlos hacia lo que es transporte. Una analogía muy bonita que a mí siempre me gusta decir es que a principios del siglo pasado, el mundo entero y Costa Rica pasamos de usar hidrocarburos o de quemar cosas para producir luz hacia la electrificación de la luz, producir luz con electricidad. A nuestra generación y en este siglo lo que nos corresponde es electrificar el transporte, pasar de quemar cosas para movernos para utilizar la electricidad para movernos. Entonces, este tipo de proyectos ataca ese talón de Aquiles nuestro, que es el transporte. ¿Qué cambios socioeconómicos va a traer este proyecto a Liberia? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros lo que queremos, una de la visión que nosotros tenemos es de complementar la imagen que tiene Guanacaste de un lugar turístico y verde, y complementarla con desarrollos tecnológicos que permitan crecimiento económico, para que las dos cosas vengan de la mano y que como que la provincia no tenga una sola cara. Entonces, la idea es que proyectos como que este inicial es demostrativo, conforme vaya creciendo de forma orgánica, vaya creando industrias aledañas que vayan apoyando estos desarrollos. Claro. Y en cuanto se logre replicar al país, ¿qué va a significar? Además de ayudarnos a lograr esta meta de carbono neutralidad. Otra de las cosas muy importantes es que si nosotros logramos producir la energía para el transporte a partir de recursos nacionales, electricidad y agua nacional, eso va a permitirle al país encaminarse hacia la independencia energética. Entonces no vamos a depender ni de proveedores internacionales para nuestra energía, ni de los precios de mercado internacionales para producir energía, porque nosotros seríamos los que estaríamos produciendo toda nuestra energía, electricidad y transporte a partir de recursos nacionales.
Entonces, tal vez para ir cerrando, si nos contás un poco sobre el recorrido que va a tener este autobús en Liberia. Sí, claro, el autobús va a ser rutas demostrativas en las cercanías de Liberia porque está restringido a que esté cerca de la hidrogenera. Entonces vamos a hacer recorridos que van a partir de la ciudad de Liberia hacia distintos puntos. Algunos de se proyecta que podría venir hacia el aeropuerto, se proyecta que podría ir a algunas de las playas y es a través de esos distintos escenarios que nosotros vamos a ir comprobando el desempeño del ecosistema. Porque uno de los objetivos grandes del proyecto es no solo demostrar, pero sino también medir el desempeño del proyecto. Cuánta energía logró producirse de los recursos naturales, cuánta de esa energía pudo redirigirse a producir hidrógeno y con qué eficiencia. Luego, cuánto de ese hidrógeno utilizó el autobús para recorrer cuántos kilómetros y bajo qué condiciones, si hay cuesta, si no hay cuesta, con X cantidad de personas en el bus, lleno, vacío, etcétera, para así poder ir acumulando los datos que nos permitan ir reproduciendo esto de forma más eficiente. Y finalmente, si nos contás qué expectativas tiene Ad Astra de este primer año de prueba. Bueno, la expectativa nuestra es exitosamente hacer la demostración y la integración de este ecosistema de transporte con miras hacia el final del año de poder aumentar la producción de hidrógeno de esta planta para poder aumentar el alcance que pueda ya tener y más a futuro hacer más instalaciones de hidrógeno y que vengan más vehículos de hidrógeno al país. Perfecto, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto.